Fundación. El estudio sobre la epístola a los Hebreos, que nos dijo el maestro Gerald. Bienvenidos. Ya estamos en la lección 15. La lección 15, que es Abraham y Melquisedec. Tanto tiempo que estamos con Melquisedec, hoy vamos a ver más a Melquisedec. El autor de la carta a los Hebreos da por sentado que sus lectores saben bien la historia de Melquisedec. Emplea esta historia para probar un punto importante y por eso los lectores deben tener en mente esta historia. Ahora, quizá la mayoría de nosotros, como los lectores de Hebreos, conocemos la historia. Pero para estar en mejores condiciones para entender la referencia, vamos a repasar lo que ocurrió pues hace muchos años ya, ¿no? La época de Abraham. En Génesis, el capítulo 14. Y ahí tenemos la historia de este personaje. Es una aparición repentina. Melquisedec siempre ha sido un misterio. Entra en escena sin aviso, no se sabe de dónde viene, ni quiénes fueron sus padres, ni si llegó a ser rey por conquista militar o por astucia política, o si heredó el reino de un tío, o si, este fuera el caso, no sabemos si fue tío materno o paterno. Lo único es que sabemos es algo que ya habíamos comentado, y que fue rey de un pueblo, de una ciudad, de una región que se llamaba Salem. Es todo lo que sabemos. Y nos dice Génesis 14 que salió Melquisedec a recibir a Abraham cuando éste regresaba de haber derrotado a una alianza de varios reyes poderosos. Entre los dos hubo mutuo reconocimiento como adoradores del único Dios verdadero. Dios se había dado a conocer en aquel entonces con el nombre de Dios Altísimo. Y así lo conocieron los dos. El fundamento de la verdadera comunión es el conocimiento de Dios. Quizá nunca se habían visto, quizá ni siquiera sabían que la existencia uno del otro, pero en cuanto Melquisedec salió a recibir a Abraham, Abraham le reconoció. Y Melquisedec salió a recibir a Abraham porque le reconoció también como hermano, es decir, como creyente en el Dios Altísimo. Y por eso, aunque no se habían visto antes, y quizá no se volvieron a ver después, pero pudieron tener esa comunión con base en el conocimiento de Dios. Los dos sabían que la milagrosa victoria de Abraham sobre Kedorlaomer y sus aliados se debía a ese Dios, al Dios Altísimo, que ellos dos conocían. Leemos que Kedorlaomer salió victorioso sobre los refaitas, los husitas, los semitas, los oreos, y de regreso devastó a los amalecitas y al amorreo. Era un gran señor de la guerra. Se rebelaron los de Sodoma, los de Gomorra, los de Adma, los de Seboim, los de Bela, pero fueron derrotados. Kedorlaomer en esos momentos era bastante poderoso, manejaba un ejército de respetable tamaño. Abraham se enteró de que su sobrino Lot estaba dentro de la riqueza de Sodoma que Kedorlaomer llevaba cautiva. Armó entonces un ejército de 318, así, está el número, ni 317 ni 319, sino fueron exactamente 318 criados. Para ellos sabían cuidar animales, hacer los quehaceres domésticos, no eran soldados, ni duchos en asunto de armas, eran civiles. Pero fueron y cayeron sobre las tropas de Kedorlaomer de noche. Los criados
ganaron la batalla y el rey de medio mundo queda derrotado. Lot, su familia, sus posesiones fueron liberados. Todos los cautivos fueron liberados y los bienes recuperados. La riqueza que legalmente ahora pertenecía a Abraham, pues debe haber sido enorme. Y según las reglas del juego en aquel lugar, en aquel entonces, pues todo, hombres, animales, botín, ya era de Abraham. Abraham pudo haberse quedado con toda esta riqueza, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque Abraham se preocupaba por la gloria de Dios. Si yo no quiero que después digan, Abraham se enriqueció con nuestras posesiones. La relación que llevaba con Dios era lo que orientaba su vida y sus decisiones. Abraham tuvo sus momentos débiles, ya sabemos, pero en general supo andar por fe. Cuando Abraham ya venía de regreso con todo, dos personas salieron a recibirlo. Uno era el rey de Sodoma, que expresaba cierta confianza en la bondad de Abraham y le pide a la gente, y usted puede quedar con todo, pero dame a la gente. Pero la otra, el rey de Salem, que de hecho más tarde llegó a ser Jerusalén, que también se identifica como sacerdote del Dios Altísimo. Que son dos, los dos reyes, pero un rey derrotado que regresa a pedir a Abraham que le regrese las personas, y otro rey, el rey de Salem, que sale con un propósito diferente. Ese es el momento, pues, en que Melquisedec aparece en las páginas de las Sagradas Escrituras, en las páginas de la historia. Nada más aparece. Les decía, en principio no hay introducción, no hay presentación, no hay explicación. Simplemente dice que era rey y sacerdote. Y allí viene en su papel de sacerdote. Una sorprendente actuación. Melquisedec toma la iniciativa. Él sale al encuentro de Abraham, sale con provisiones para Abraham y su gente, lleva pan y vino. Algunos comentaristas ven esta provisión, pan y vino, una referencia a la Santa Cena o como ellos dicen a la Eucaristía. Hasta dicen que Melquisedec vino a darles el sacramento, como la Santa Cena. Bueno, no. Recordemos que esto del pan y el vino fue pues algo posterior, entonces realmente no tiene sentido pensar que era como la Santa Cena, que venía a celebrar un culto y entonces les dio el pan y el vino, porque lo de la Santa Cena pues es un sacramento iniciado por Cristo que hace referencia a la Pascua, entonces todavía no había Pascua, no podía ser. Este es un anacronismo, de la misma manera que afirmar que Melquisedec supo de la derrota de Kedorlaomer por la noticia de las 24 horas, que en un tiempo, hace muchos años, había un periodista muy famoso en México, don Jacobo Zabludowski, que tenía un noticiero que se llamaba así, 24 horas, y decía, es que Kedorlaomer supo por eso. No, él sabía, salió y trajo el pan y el vino, que era la provisión normal para los viajeros. Actualmente decimos cuando invitamos a alguien o alguien nos invita a su casa que venga a compartir el pan y la sal. Bueno, quiere decir que nada más nos van a dar pan y sal, ¿verdad? Esperemos que no. Esperemos que haya por ahí una hamburguesa, alguna cosita, un pedacito de pollo. Pero es una frase para indicar provisiones. Pan y vino quiere decir entonces provisión. El vino no implica ninguna celebración. En realidad era la única manera de llevar algún líquido para que no se echara a perder. En los tiempos antes de la pasteurización y la refrigeración, pues si había que llevar algún líquido era vino, porque el alcohol mataba las bacterias. Y el pan, pues era la harina de trigo cebada horneada, como en el día de hoy que comemos. Entonces eran provisiones. Y eso les llevó algo más. Cuando dice pan y vino, pues quiere decir que les llevó comida, que les llevó provisiones. Ahora, necesitaba Abraham el apoyo de Melquisedec. Realmente necesitaba Abraham que viniera Melquisedec y le trajera provisiones.
pues a lo mejor sí, pero si tomamos en cuenta que realmente fue muy rápida la expedición de Abraham y que además Abraham pues tenía allí cerca sus posesiones, realmente quizá no era tan necesario, con comillas, en el sentido de que trae provisiones, son las personas más ricas de la zona. O sea, Abraham tenía sus tiendas, tenía sus vacas, no vacas, sus ovejas, eh, pero el acto es un acto de expresión, no de misericordia. Si no llega y dice, ay, pobrecito, le voy a llevar algo de comer. Es una expresión. No llega a dar una ayudadita al pobre Abraham. Llega más bien para expresar una verdad y para comunicar un mensaje a Abraham. Algo que Abraham ya sabía, pero llega Melquisedec para corroborar esta verdad y darle este mensaje a Abraham. La provisión era la introducción a la bendición y parte de ella. Era también un reconocimiento de Abraham como portador de la promesa de Dios. Es decir, Melquisedec reconoce a Abraham como el portador de la promesa. Y es una celebración de la providencia de Dios y el control de Dios sobre la historia, que Dios mismo acababa de anunciar a todo el mundo. Cuando Abraham gana esa batalla, pues la gente alrededor le dijo, ¿de dónde salió? ¿Cómo fue posible que hiciera eso? Un jeque que lleva a sus ovejas de un lado para otro, pero que realmente no le interesaba ganar provisiones o ganar riqueza por medio de la guerra como otros. Y Abraham realmente no necesitaba la provisión que Melquisedec le dio, pero sí supo apreciarla y entendió con este gesto del sacerdote del Dios Altísimo que Dios era quien le proveía todo. Hay otros comentaristas que insisten en que Melquisedec hizo esta expresión de amistad porque le convenía. Ahora es fácil entender su interés en llevarse bien con alguien que hacía poco de una de las mejores muestras de astucia militar que el mundo hubiera conocido. Seguro dicen que el rey de Salem era pequeño, que nunca tuvo fuerza militar, pensaba que de esta manera podía evitar caer en manos de este nuevo potentado, venía para congraciarse con él, venía para, mira, vamos a hacer una alianza, no me vayas a atacar a mí. Lo que vemos según ellos es una astucia motivada por temor. Bueno, eso es creo ver más en el texto de lo que hay. La revelación sagrada no nos permite racionalizar el relato de esta manera. Dios muestra aquí que no ha dejado al mundo sin testimonio, que había otros, que había otras personas que sabían, que tenían conocimiento del Dios Altísimo. Había fuertes voces que proclamaban el nombre del Altísimo. Abraham y Melquisedec eran prominentes entre ellas. Pues el punto aquí es de que mostrar cómo Melquisedec, que disfrutaba de una buena comunión con Dios, porque era sacerdote del Dios Altísimo, da testimonio de que Abraham es el portador de la promesa y que su descendencia tiene un papel importante en la salvación del mundo. Veamos la bendición. La bendición que pronuncia Abraham, que da Abraham, es confirmación de que Dios provee todo. De la misma manera que, de manera tan extraña, tan inesperada, proveyó la victoria y las provisiones que le había traído. Abraham no se lo esperaba, pero ahí está. Y le da pues la bendición. Otra sorprendente actuación. Como para probar que Abraham no necesitaba la ayuda de Melquisedec, el patriarca da al sacerdote diezmos de todo. ¿Se puede imaginar la riqueza del botín que llegó a manos de Melquisedec? Era una de las preguntas tarea, ¿no? Imagínense, ¿cuánto fue el diezmo? Pues no podemos decir cuánto, pero seguro era muchísimo, porque dice antes que recobró todos los bienes a Lot, a las mujeres, a demás gente. Y cuando era el diezmo de todo lo que había obtenido, pues
una acción también sorprendente, ¿no? Primero sorprendente que Melquisedec vaya a recibirlo, que le dé provisiones y que lo bendiga, que lo reciba con esa bendición y que le diga, bendito seas que del Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y ahora, ya, háblale del diezmo. Parece que la inversión de Melquisedec en unos panes y unos odres de vino fue un sagaz desembolsamiento con réditos y dividendos muy deseables. No debemos pensar en movidas, manipulaciones, sino en el sentido espiritual de esta profunda comunicación entre dos siervos de Dios. ¿Qué significa, pues, que pase esto? ¿Necesitaba Melquisedec el apoyo financiero de Abraham? ¿Tenía algún déficit por allí este rey sacerdote? Pues probablemente no se menciona que tuviera alguna necesidad. La clave para entender ese intercambio de bienes está en la correcta interpretación del diezmo. Abraham, al reconocer que Melquisedec era sacerdote de Dios Altísimo, quizá lo supo antes, no estamos seguros, le da diezmos de todo. Lo importante del diezmo es la comunicación implícita en él. Por eso era importante que fuera precisamente el 10%. No el 5, ni el 20, no, era el 10. Porque aquí lo que importa no es la cantidad, sino el porcentaje. Ante Dios, todos somos iguales. Ahorita Abraham, pues yo muchísimo, pero recuerdan el ejemplo es de Jacob, cuando Jacob se encontró en Betel y le dijo, Señor, si vas conmigo y si me cuidas y si regreso y me das pan para comer y vestido, yo te voy a dar el diezmo de todo. No tenía ni que caerse muerto. Dice que agarró nada más su bastón y cruzó el Jordán y estaba ofreciendo el diezmo porque, pobre como era, Jacob sabía que aunque todavía no tenía nada, en cuanto tuviera, tenía que demostrar que pertenecía a Dios y por eso promete el 10%. Aquí Abraham lo hace. Y debemos notar que la palabra diezmo figura prominentemente en el texto bíblico, tanto en Génesis como en la carta a los Hebreos. No dice que Abraham dio dones o regalos a Melquisedec. Por ejemplo, cuando Abraham estuvo en Egipto y tuvo problemas con Sara, el faraón dijo, ya, denle dones, denle algunos regalos, pero que ya se vaya. No fue una muestra de generosidad, ni una expresión de amistad o de estima personal, ni menos pagaba una deuda política o militar. Lo que pagaba era un diezmo, era una ofrenda de tipo religioso, ni más ni menos. Y es importante entonces esta actitud de Abraham al diezmar, porque ¿qué significa finalmente el diezmo? Es dinero, a veces es especie. Los campesinos pueden dar el diezmo de sus cosechas, no tienen que dar dinero. Pero ¿qué significa? El diezmo es un reconocimiento de un pacto, es un acuse de una relación. En cierta forma, no es un impuesto, pero en cierto sentido sí es como los impuestos. En un país, quienes pagan los impuestos directamente, pues son los ciudadanos. Los extranjeros, ¿no? Bueno, los pagan en bienes y servicios, pero directamente no. De hecho, en algunos países, cuando las personas compran algo, pueden deducir los impuestos, porque no son ciudadanos. Compran y en el aeropuerto hay algunas formas donde deducen los impuestos, porque se reconoce una persona como ciudadano de ese país. Digo, le guste o no pagar el impuesto, pero hay que pagar. Aquí lo que se hace pues con el diezmo es como si fuera ese deber de compromiso y una participación en una cooperación. Expresa pues la convicción de pertenencia. Cuando Abraham presentó los diezmos, estaba diciendo a Dios, yo soy tuyo, te pertenezco a ti. Pagar medio diezmo, pues es decir que se pertenece a medias. Y pagar irregularmente, es decir que es un pacto irregular.
Es una expresión de pertenencia, de que Abraham está diciendo, sí, tienes razón, el que entregó a estos enemigos en mi mano es el Dios Altísimo. Yo reconozco su bendición y por lo tanto aquí está la demostración de que en efecto yo tengo ese pacto con Dios, que a Dios le pertenezco. Lo importante para Abraham es el hecho de que Melquisedec era sacerdote. Encontró a Abraham un representante que podía presentar su diezmo a Dios. La manera para llegar a Dios es siempre por mediación, por un mediador. Dios exige que nos acerquemos a Él solamente por medio de un mediador. Todos los hombres necesitan un mediador. Aún a Abraham le hacía falta. La condición de pecador de cada ser humano hace que no podamos acercarnos a Dios directamente, sino por medio de un representante que Él mismo provee. Además, la provisión del sacerdote es por iniciativa divina. Es Dios quien lo da. Es Dios quien llama al sacerdote. La institución arónica del sacerdote quedaba todavía de por venir. Tienen que pasar 430 años más tarde, según la carta de Pablo a los Gálatas. Y Aarón y sus hijos son parte de la descendencia de Abraham. Pues Leví, Aarón es de la tribu de Leví, que es bisnieto de Abraham. Pues según el concepto bíblico de la unidad de la raza humana y de la continuidad de la relación del pacto desde Adán, los hijos antes de nacer estuvieron en los lomos de su padre. Es una manera de hablar para decir que podemos ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que llegamos al padre, en este caso del pueblo judío, del pueblo hebreo, pues es Abraham. Pero Melquisedec es diferente. Aarón y los hijos, dice el autor, los sumos sacerdotes, levitas, estuvieron entonces en los lomos de Abraham cuando éste dio los diezmos a Dios por mediación del sacerdocio de Melquisedec. Esto quiere decir, según el autor de la carta a los hebreos, que la perfección del sacerdocio de la mediación no está en el sacerdocio levítico. Pues el sacerdocio levítico, este mismo sacerdocio levítico dio diezmos por medio de un sacerdocio superior. El argumento aquí es que Leví y el sumo sacerdote y todos los que vinieron después realmente eran no diferentes entre sí, porque todos tenían que venir de esa tribu, no había más. Ninguno podía venir de otra tribu que no fuera de la tribu de Leví. Sumo sacerdote de la familia de Aarón. Pero ellos dieron diezmos por medio del sacerdocio superior, es decir, el diezmo a Melquisedec. Cuando Abraham estaba diezmando, Leví estaba diezmando. Este sacerdocio superior, reconocido como superior, porque Abraham dio sus diezmos por mediación de él, es el orden al que pertenece Jesús como sacerdote. Este es realmente notable por el hecho de que Jesús no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, y no podía ser sacerdote de este rango inferior. La actuación sorprendente de Abraham establece la superioridad del sacerdocio de Melquisedec y por lo tanto del sacerdocio de Jesús, porque Jesús no es de la tribu de Leví. Cristo, entonces, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y antes de llegar al capítulo 7, el autor de la carta a los hebreos ya había mencionado a Melquisedec, pero no había dado los detalles acerca de él. Doy por sentado que los lectores tendrían el conocimiento del personaje, aunque ahora en el capítulo 7 menciona algunos detalles históricos para hacer revivir a Melquisedec y participar en la enseñanza sobre el sacerdocio. Y escoge los detalles que tienen un significado espiritual más allá del contexto histórico original. Sus lectores sabían, conocían del personaje de Melquisedec, sabían también que no era un personaje desconocido en cuanto a su familia, que si heredó el trono y el sacerdocio alguien, no se sabe, y ellos no lo sabían tampoco.
Y aquí el autor de Hebreos no alegoriza a Melquisedec. Sin embargo, muestra que este personaje histórico tiene un significado más profundo que su mero papel histórico. En la lección pasada ya estudiamos los detalles históricos y en esta vamos a estudiar su significado espiritual más profundo. Para decirlo de otra manera, en esta lección pasada dimos la exposición de Génesis 14. Ahora nos vamos a ir al capítulo 7 de Hebreos, donde habla pues de manera más específica sobre el sacerdocio de Melquisedec. El primer versículo es un resumen de los datos que se encuentran en el relato histórico, donde dice que sale Melquisedec a recibir a Abraham después de la derrota, habla de Melquisedec y sus oficios, que era a la vez el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esto no era muy raro, ya lo hemos visto en otras ocasiones, como era muy común que el rey fuera al mismo tiempo sacerdote. A veces había una casta sacerdotal diferente, como entre los egipcios, y un grupo de reyes también diferentes con sus diferentes familias, pero sí ocurría entre los cananeos, por ejemplo, que el rey también era el sacerdote, que uniera los dos oficios. Y aquí tenemos un ejemplo, solamente que esos reyes sacerdotes, pues eran sacerdotes de un montón de dioses, o cuando menos de un culto donde se adoraban a diferentes dioses. Este no. Este Melquisedec dice muy, muy claramente que era sacerdote del Dios Altísimo. No tenemos aquí pues un rey cananeo común y corriente, sino que es un sacerdote, sí, de un rey, sí, pero del Dios Altísimo. Ahora, ¿qué hay de especial en la posición de Melquisedec como sacerdote rey? Se acostumbraba que sí había reyes sacerdotes, pero ¿qué hay de especial en la posición de este sacerdote rey? ¿Por qué es tan especial Melquisedec? Esta combinación va a ser muy importante, rey y sacerdote, en el argumento que el autor desarrolla en los versículos que siguen. La importancia simbólica o típica de Melquisedec es lo que resalta en la exposición que el libro nos presenta. Aquí nos va a explicar por qué es tan importante este personaje. La grandeza de Melquisedec. El texto bíblico llama la atención sobre la significación de la persona de Melquisedec y dice textualmente el versículo 4. Considera pues cuán grande era este. Si el autor de esta carta dice que lo hagamos, bueno, hay que considerar y debemos ser, que sea muy importante para nosotros considerar su grandeza. ¿Cuán grande? ¿Cómo sabemos que era grande, que era importante? Pues el versículo 2 llama la atención sobre el significado del nombre de Melquisedec. El nombre está compuesto de dos raíces hebreas, Melech, que es rey, y Sadek, que es la palabra que indica rectitud o justicia. El nombre quiere decir entonces, como lo hace resaltar el autor de la carta a los hebreos, rey de justicia, un nombre de fuertes connotaciones mesiánicas, rey de justicia. Por otro lado, Melquisedec era rey de Salem, que quiere decir paz, que está relacionado con la raíz de Shalom. Quiere decir rey de paz, o como nosotros decimos a veces, príncipe de paz. Entonces tenemos aquí unas fuertes connotaciones mesiánicas, incluso en el nombre. Entre el nombre de Melquisedec. Lo explica aquí el autor, dice, era rey de justicia y rey de paz. Dos aspectos muy importantes que se refieren al Mesías. El Mesías como rey de justicia y el Mesías como rey de paz. En el primer versículo de este capítulo, la referencia a Abraham en la revolta de los reyes no está en función del triunfo, ni en el papel de Abraham como portador de la promesa, sino en traer en consideración a Melquisedec como más grande que el sumo sacerdocio de Aarón.
Pues aquí el argumento es que tenemos a un rey y sacerdote, que es rey de justicia, que es rey de paz, que es un personaje que todos sabían que nomás apareció, que no tenía ni registrado, de padre y madre, pero no estaban registrados, no había genealogía, y por eso dice, hecho semejante al Hijo de Dios. El énfasis se coloca en 2 puntos. El primero es el hecho de que Melquisedec bendijo a Abraham, y el segundo, pues que Abraham dio diezmos al sacerdote. Que los 2 puntos acentúan la grandeza de Melquisedec. Que Melquisedec bendice a Abraham. Pero a ver, ¿qué no quedamos que Abraham iba a ser bendición para todas las naciones? Pues sí, Abraham era el portador de la promesa y Dios le había dicho que él iba a ser de bendición para todas las naciones, pero resulta que él es bendecido y bendecido por Melquisedec. Bueno, eso quiere decir que Melquisedec está en la posición de bendecir a Abraham. Y Abraham recibe la bendición de Melquisedec. Y que además le da los diezmos, porque reconoce el sacerdocio de Melquisedec. Por eso Melquisedec es grande. En relación con el primer punto, nos queda claro, como dice el versículo 7, pues que el menor es bendecido por el mayor. Generalmente es el padre que bendice a los hijos, o es el rey que bendice al pueblo. El menor es bendecido por el mayor. Y en este caso, pues ¿quién es mayor? Melquisedec. Con todo y que Abraham es el padre de la fe y el portador de la promesa, el menor es bendecido por el mayor. Y en este caso, Melquisedec es mayor que Abraham. En relación con el segundo punto que está en el versículo 4, pues ya hemos mencionado anteriormente cómo al entregar los diezmos también Abraham está reconociendo la grandeza de Melquisedec. No como hombre, sino porque es sacerdote del Dios Altísimo. Pues todo está en función de establecer la superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio institucional desarrollado más tarde. Y el argumento del autor aquí, pues es que está muy bien el sacerdocio de Leví, pero realmente lo que está diciendo es que Abraham reconoce la grandeza de este rey de justicia, de este rey de paz, cuando le entrega los diezmos. Está reconociendo su función como sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, en primer lugar, acepta la bendición. Y le dice, sí, Melquisedec, tú me traes la bendición de mi Dios, de nuestro Dios. Y en segundo lugar, Melquisedec, aquí están, te reconozco como sacerdote. Un sacerdote que bendice y un sacerdote que recibe los diezmos. Por eso Melquisedec es tan singular. No hay otro como él, sin padre, sin madre. Nunca ha habido otro semejante. Tan singular es este que el autor dice que es hecho semejante al Hijo de Dios. La singularidad de Melquisedec está en la semejanza que éste tiene con aquel de quien es precursor. Se parece tanto al Hijo de Dios que quiere una grandeza sobrenatural, una grandeza que ningún otro tiene. Y uno va revisando, ¿no? El Antiguo Testamento y dice, bueno, sí, hubo reyes, ¿sí? Hubo sacerdotes, sí. ¿Hubo alguien que juntara los 2 oficios? No. No. ¿Hubo reyes que fueran también profetas? Sí. ¿Sacerdotes que fueran profetas? Sí. Pero rey y sacerdote, no. Solamente Melquisedec. El primer punto de su singularidad está en que no tiene un sacerdocio tradicional.
no recibió su sacerdocio por ser de la tribu de Leví, pues que todavía no existía. Estaba en los lomos de Abraham, pero pues todavía no estaba, ni de la familia de Aarón, que tampoco existía, y tampoco transmite su sacerdocio a sus descendientes. Si hubiera tenido, no lo sabemos, probablemente sí, pero no transmite, no hay una casta sacerdotal que diga, nosotros somos los descendientes de Melquisedec. No, no hay. No sabemos de su familia, si pertenecía a alguna dinastía, no hay necesidad de establecer su genealogía, como si su legitimidad dependiera de ella. O si pudiera ser otro del mismo nombre, pero no de la casa verdadera. No es necesario. Por la manera de presentarlo, nunca puede haber equivocación en la referencia. Hay solamente un Melquisedec. Ni alguien que su predecesor, ni un sucesor. Y si los dos no están registrados. El único que se registra como rey de justicia y rey de paz es Melquisedec. El único que se registra que recibió los diezmos de Abraham fue Melquisedec. El único que se registra que como rey y sacerdote bendijo a Abraham es Melquisedec. Es el único, pues, que recibe los diezmos de Abraham. Abraham recibió la tierra por mandamiento de Dios. No debía diezmos a nadie, sino al Dios de la promesa. Pero pues, ¿a quién le iba a dar los diezmos a Abraham? Pues no había todavía la institución del sacerdocio. Bueno, la idea del diezmo ya estaba, pero una manera organizada para entregarlo, pues no. Y Abraham no tenía derecho de posesión por contrato con otras gentes, no debía lealtad a ningún otro rey, no tenía que pagar impuestos a nadie porque era un beduino que andaba cargando sus tiendas, y cuando se acababan los pastos, pues se cambiaba de lugar. Ningún rey o terrateniente tenía derecho de recibir o exigir diezmos de Abraham. Si Abraham necesitaba abrir un pozo, abría el pozo, tenía sus sirvientes para que cuidaran de las ovejas, pero no tenía un punto fijo, sino moraba en tiendas. No tenía obligaciones fiscales con nadie. Pero a Melquisedec le dio los diezmos. Reconoció que era pues sacerdote. No le dio los diezmos como rey, sino como sacerdote. Ve en Melquisedec la manera de hacer llegar sus diezmos al único con quien tenía que ver. En términos de lo que vimos en el capítulo 5 de esta carta, Melquisedec era la provisión de Dios para que por medio de él, como su representante, Abraham pudiera llegar a Dios. No había ningún otro sacerdote provisto por Dios para Abraham. Abraham mismo era, en cierta forma, su sacerdote también. Cuando había que hacer un altar, pues llegaba Abraham y hacía el altar y sacrificaba y ofrecía en nombre de su familia la adoración a Dios, porque no había otro sacerdote. Abraham tenía que hacer ese trabajo también como sacerdote de su familia. Pero cuando se encontró en presencia de Melquisedec, ahí estaba la provisión de Dios, para que por medio de él, Abraham pudiera hacer llegar a Dios su diezmo. Necesitaba Abraham pues del ministerio sacerdotal de Melquisedec. Sí. Abraham necesitaba, igual que nosotros lo necesitamos, un sacerdote provisto por Dios para hacer llegar a Dios sus diezmos. Abraham no era más autosuficiente que nosotros. Abraham cumple con esa parte del pacto, igual que nosotros. La permanencia del sacerdocio de Melquisedec. La perfección no se halla en el sacerdocio levítico. Esto se ve por el hecho de que fue sustituido por el sacerdocio, que también fue su precursor. El contexto del sacerdocio levítico como marco de referencia antes y después es el sacerdocio de Melquisedec, continuo, permanente y perfecto. Entonces tenemos Melquisedec, luego como un interludio el sacerdocio levítico, y luego el que iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec.
La idea de la perfección en el sacerdocio tiene que ver con que el sacerdocio sea todo lo que debe ser el sacerdocio. El sacerdocio de Abraham no alcanzó esta perfección, perdón, de Aarón no alcanzó esta perfección, no porque fuera, bueno, sí era Abraham, ¿verdad? Porque Aarón fue de la familia de Abraham, no porque fuera fallido en sí, sino porque era provisional. Y su provisionalidad abarcaba dos sentidos. Su intención era la de desembocar en otro. Y debido a la muerte, el sacerdote no podía continuar. Entonces, el sacerdocio de Aarón, el antiguo de Leví, era que iba a servir nada más como figura para que fuera ese otro. Pero además, pues los sacerdotes se morían. Entonces no podían continuar. Solamente aquel que es sacerdote para siempre puede alcanzar la perfección. Por supuesto, no se habla aquí de Melquisedec, porque también Melquisedec se murió, sino del orden de Melquisedec, como de la familia de Melquisedec. Pues aquel de quien se dice esto es de una tribu de la cual nadie sirvió al altar. No había todavía tabernáculo ni nada de eso. Entonces, no es que haya sido una tribu o familia de sacerdotes. Es una referencia directa, inconfundible a Jesús de Nazaret, en quien se alcanza la perfección del sacerdocio, porque nunca muere, jamás. Además, el sacerdocio de Aarón fue creado para desembocar en el sacerdocio permanente del que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vale la pena notar que la cita del versículo 21 es de Salmo 110. Cuando dice, juró el Señor, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fue escrito mucho después de Melquisedec y mucho antes de Jesús de Nazaret. Entonces la permanencia es de importancia práctica, dice el versículo 24. Pues por cuanto permanece para siempre, puede también salvar perpetuamente. Y en el 25, salva a los que por ley se acercan a Dios, pues éste vive siempre para interceder por ellos. El hecho de que permanezca y además sea para siempre, pues nos sirve muy bien, porque puede salvar perpetuamente y puede interceder por siempre también. Conviene que los quienes se acercan a Dios, este sacerdocio sea inmutable, que no cambie, que no haya cambios el fin de administración, tanto desaniman a los que tienen que hacer un trato oficial. La estabilidad del servicio sacerdotal da seguridad a la fe del creyente. Este sacerdote, Jesús, no va a morir, es para siempre. La autosuficiencia del sacerdocio de Cristo. En la última parte de este capítulo sobre el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, vemos que el autor deja ya de hablar de Melquisedec y habla explícitamente de Jesús. Melquisedec desaparece del escenario de la misma manera que desapareció del escenario después de su encuentro con Abraham en Génesis 14. Ya no se va a mencionar más en la Biblia. El propósito de Melquisedec fue el de prefigurar el verdadero sacerdocio. Y lo mencionó el autor de Carta a los Hebreos en ese sentido. El énfasis está ahora en Cristo, el verdadero sacerdote, según la línea de Melquisedec. Cristo es el único sacerdote hecho con juramento. El autor hace destacar esta verdad allí en los versículos 21, 22 y 28. Esto es lo que hace seguro el pacto, es el fiador o asegurador, a diferencia de por herencia, como los sacerdotes levíticos. Un sacerdote levítico llegaba a ser sacerdote pues porque nacía sacerdote, nacía en la familia. No había manera de ganar el sacerdocio, o nacía y ya. Entonces podemos entender esto por una analogía de cosas que pasan en la vida. Como por ejemplo, uno puede llegar a ser el presidente de una gran empresa por ser el hijo del fundador y dueño, o por nombramiento basado
en las calificaciones, basado en las quizá experiencias o estudios, y obviamente pues lo último es lo más digno. Pero Cristo está hecho pues sacerdote para siempre, no por ser de la tribu de Leví o de la familia de Aarón, sino por juramento, o sea, por nombramiento. Jesús es el único sacerdote digno de ocupar el puesto. Ese sacerdote dice que nos convenía, o sea, el que nos es necesario. Es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sobre todo, no necesita, como aquellos otros sacerdotes, hacer sacrificio diario, cada día, día tras día, primeramente por sus propios pecados y después por los del pueblo. Él no. Él es inocente, Él es santo, Él es sin mancha. Por decirlo de otra manera, a aquellos sacerdotes les hacía falta un verdadero sacerdote. Y solamente después de los servicios de otro sacerdote, luego podían ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Cristo es el único que pudo ofrecer un sacrificio aceptable y eficaz, porque es el único que pudo ofrecerse a sí mismo. Aquellos otros sacerdotes ofrecían animales, palomas, a veces harina, todos símbolos pedagógicos. El sacrificio verdadero tiene que ser la vida humana santa, inocente. Este sacrificio se hace una sola vez y es una vez para siempre. La ley, pedagogía, constituye sumos sacerdotes hombres débiles, pero la palabra del juramento es el nombramiento como cumplimiento de la enseñanza de la ley y posterior a ella. Por eso nombra al Hijo, hecho perfecto, perfecto sacerdote para siempre. No había una verdadera expiación en el ministerio provisional y pedagógico de la ley, la ordenanza mosaica. La constante repetición es lo contrario de un ministerio continuo. Ningún sacrificio, sino el de Cristo, efectúa una verdadera expiación. La repetición misma da énfasis a esta verdad. La irrepetibilidad del sacrificio de Cristo nos hace notar que es eficaz una vez para siempre. En cuanto a esta verdad, el autor lo recalca en el versículo que sigue, cuando dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Un sumo sacerdote tan especial que no solamente era sacerdote él mismo, según la orden de Melquisedec, por lo tanto superior al de Leví, sino que él mismo se ofreció como sacrificio perfecto. Los otros tenían que ofrecer varios sacrificios todos los días, diversos tipos de sacrificios, luego se morían y venía otro sacerdote, y luego se moría y venía otro sacerdote. Este no. Este es un sacerdote, así como Melquisedec, y que ahora cumple no solamente la intención de la ley, sino que también se ofrece a sí mismo. Y por eso es un sacerdote tan especial, tan magnífico. Y no solo eso, recuerden, dice el escritor de Hebreos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eso no lo dice de Melquisedec, porque Melquisedec también era una figura. Ese rey de paz, ese rey de justicia, también era una figura de este rey de paz, este rey de justicia. Jesucristo, el Mesías. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Continuamos con el reto de invertir los 6 minutos diarios. Y me encantó la idea de que nos dieron la vez pasada.
Ceci, de leer en varias versiones. Pero bueno, si tienen algún comentario, por favor. Yo quería compartir que me estaba acordando que ahorita que comentó que no, en la Biblia no encontramos un rey sacerdote, el dato es muy interesante, importante, aunque sí hubo intento de dos reyes, ¿verdad? De dos reyes de querer tener las funciones sacerdotales y que pues terminaron muy mal definitivamente, ¿no? El primero es Saúl, que me parece que quiso tomarse atribuciones sacerdotales ahí, cuando era el profeta sacerdote Samuel, ¿no? El encargado del sacrificio. Y bueno, eso fue parte del desechar de Saúl. Y luego este otro rey que me parece que era como que ingeniero, ¿no? En nuestros tiempos, que construyó herramientas de guerra, ahora se me escapa el nombre, pero este rey dice que quiso, pues se sintió tan listo y tan poderoso, creo que era Usías, si no me equivoco. Sí es. Sí, ¿verdad? Tan poderoso que dijo, bueno, pues igual y me puedo también tomar la atribución de sacerdote, y los sacerdotes lo detuvieron y fue también el acabose de esa atribución. Así que esa imagen de rey sacerdote, hubo intentos y terminaron trágicamente. Entonces, sí es bien, bien, bien importante, ¿no? Tener esa información del Antiguo Testamento, tal y como lo compartía la maestra Saraí. Gracias, un comentario nada más. Gracias, pastor. Así es, en efecto. Maestra nos comenta, profesora, ¿qué opina de que hay hermanos que diezman y ofrendan en otras congregaciones porque ven que hay mayor necesidad de apoyar y no lo realizan en la iglesia que son miembros? Saludos. Es una buena pregunta. Pues les voy a dar la respuesta que creo que es la que está de acuerdo con nuestra enseñanza presbiteriana, que viene de la Biblia, y la siguiente, que el diezmo no es principalmente una cuestión económica. El diezmo es una expresión de que nosotros como creyentes decimos pertenecemos a Dios. Y Dios se hace cargo de la administración de los bienes. Esto lo queda como algo personal. Les comentamos que cuando David y yo nos fuimos a Inglaterra, eventualmente él llevaba una beca del Museo Británico, luego de conocí, después yo obtuve una de la UNAM, entonces teníamos un ingreso bastante decente. Y estábamos en la iglesia de Escocia allá. La iglesia de Escocia pues tenía, la mayoría eran gente profesionista, tenían gente incluso de la clase alta, nuestro anciano era un lord, era un señor, un earl. Entonces sí tenían así una posición bien. Nuestra iglesia acá en México, la iglesia Berit, pues estaba iniciando, tenía muchas necesidades económicas porque estaban haciendo el templo. Entonces David y yo pensamos, bueno, si mandamos nuestro diezmo para allá, pues les puede ayudar, ¿no? Para construir. Pero dijimos, no, nosotros estamos en la iglesia de Escocia aquí y vamos a entregar los diezmos aquí. Ahora, ¿necesitaba el Señor nuestros diezmos acá en México? No. La iglesia Berit, muchas gracias. El Señor les bendijo, construyeron su templo sin que mandáramos nosotros las libras esterlinas. Es decir, de verdad no es una cuestión económica. Nosotros entregamos el diezmo en donde estamos. Si queremos apoyar a otra congregación, que también es válido, pues una ofrenda. Pues de que el diezmo y la ofrenda no es lo mismo. Entonces nosotros entregamos el diezmo y aparte, el Señor nos bendice, pues damos ofrendas para ayudar a otra congregación, para ayudar a algún misionero. Esa sería la respuesta que creo que, por eso le decía aquí en el caso de Melquisedec, ¿necesitaba realmente Melquisedec tanta riqueza? Digo, a nadie le cae el mal, ¿verdad? Un dinerito extra, pero realmente el punto aquí no es el dinerito, no es, sino la actitud de Abraham de reconocer en ese sacerdote rey
el sacerdote del Dios Altísimo. Por eso le entrega los diezmos. En otro momento quizá no hubiera dado el diezmo, porque pues ¿a quién se lo da? Y si estamos, por ejemplo, en algún lugar donde no hay iglesia, pues, bueno, ahorita ya no es eso, ¿no? Pero se lo podemos mandar a la iglesia donde venimos. A lo mejor eso hacen los misioneros, no sé. Porque además hay que recordar que los pastores también deben diezmar. Ante Dios somos iguales. El pastor también diezma. Ahí está en Levítico, que los levitas daban el diezmo del diezmo. Ellos recibían los diezmos y luego ellos mismos diezmaban. Todos somos iguales ante Dios. Y no es la cantidad, sino el porcentaje. Y no es una cuestión económica, no es para el sostenimiento de la iglesia. El Señor va a sostener con mi diezmo o sin mi diezmo. Mejor que lo haga con mi diezmo, pero con mi diezmo o sin mi diezmo, el Señor va a sostener su iglesia. No sé si, creo que ya contesté, ¿verdad? Es una muy buena pregunta, la verdad, sí. Tengo un comentario. Sí, maestra Elena. Bueno, a veces también es posible que las iglesias que están mejor financieramente puedan ayudar a las pequeñas iglesias o misiones que Totalmente. tienen más necesidad. Por ejemplo, aquí la iglesia de Wisconsin, donde yo voy, cada año le mandan a una iglesia en la frontera que tienen un ministerio de evangelización de los niños en las colonias. Entonces, cada último de mes hacemos una ofrenda ruidosa y al año se juntan como $1,500 y aparte otros $1,000 se les manda a ese ministerio. Sí, 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 sí. Y así es como también se apoyan las sociedades misioneras y otros grupos de ayuda, sí, sí. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Maestra, Sí, el diezmo Toño. se debe dar a la iglesia sin que yo diga, doy mi diezmo, pero lo canalizan a determinado rubro, o se da así y la iglesia es la que lo administra conforme las necesidades que vea. Porque muchas veces dice, bueno, yo tengo este dinero que representa un diezmo, pero no lo quiero entregar a la iglesia local, sino para cierta misión. O sea, yo puedo condicionar, doy mi diezmo, pero que sea aplicado a tal rubro. En principio, creo que no. Tendremos que ser capaces de confiar en la administración de la iglesia. Lo que puede ocurrir es, si por misión se entiende una congregación pequeña, pues mejor adscribirse a esa congregación pequeña y decir, yo voy a ser miembro de esa congregación y allí voy a entregar mi diezmo. Sería lo más fácil. En lugar de quedarse como miembro de la congregación grande, hacerse miembro de la congregación chiquita, pues, ahí lo entrego. Y entonces estuve bien en mi consejo sobre un hermano que me dijo, tengo este dinero y lo estoy dando a tal lugar, pero esa misión es de la iglesia. Le digo, es que no puedes condicionarlo. Y tienes que entregarlo a la iglesia y la iglesia verá la necesidad que haya. Entonces, pues ya por ahí rectificó. Sí, pero ese hermano se puede adscribir, hacerse miembro de la misión. Para poder ya directamente. Y ya entonces sin problema entrega sus diezmos allí. Y de hecho le ayudaría mucho porque de esa forma estaría apoyando directamente a la misión. Y a lo mejor no nada más con su dinero, sino con su participación. Entonces, si en su corazón Dios le ha puesto a apoyar a esa congregación, que la apoye como miembro, dígale, sugiérale. Que vaya incluso, sí, que vaya a visitar la misión, que diga, yo quiero ser miembro de esta misión. ¿Qué le parece? Sí, muy bien.
Gracias. Tengo un comentario sobre eso también. Pero lo que hace aquí la iglesia donde yo me congrego en Wisconsin, ellos apartan el 14 mínimo. Si Dios les bendice con más, ponen más. Pero cada año ellos siempre apartan el 14% de su presupuesto para misiones, ministerios. Entonces, una vez al año piden votación o ideas de la congregación y se pone una lista de los misioneros o ministerios que van a apoyar anualmente con las extras, esas ofrendas que ellos apartaron. Por eso es que yo puse el Ministerio de México y yo siempre cada año les recuerdo del Ministerio de México, entonces por eso les mandan. Pero si los diáconos son los que administran, los diáconos y ancianos administran el presupuesto de la iglesia y como digo, apartan el 14% para misiones y ministerios y luego toda la iglesia vota en qué ministerios van a apoyar. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta a usted, maestra Saraí. Sí. En el tema del sacerdocio, pues en el Islam no existe el concepto del sacerdote ni del sacrificio en absoluto. No existe, esto es un tema que lo han omitido en la religión islámica. Pero en el judío, pues sí está, ¿no? En su historia. ¿Usted qué sabe? ¿Cómo resuelven este tema los judíos actuales al no tener templo? Y entiendo que también no sacerdotes, aunque usted la vez pasada habló de los Cohen, ¿no? Los sacerdotes. Pero ¿qué sabe usted en la actualidad? ¿Cómo lo resuelven los judíos con este tema de tener un mediador, un sacerdote? Si me puede ayudar con eso. Pues creo que no, ya la figura ya no la reconocen precisamente porque no hay templo. Y en las sinagogas, pues no había sacrificios, un sacerdote es para interceder, para hacer el sacrificio. Pero la figura se perdió, lo que sustituyó al templo, incluso en Jerusalén, pues ya fueron las sinagogas, y en las sinagogas lo que hay maestros. De la figura más importante, la figura de autoridad, llegó a ser pues si recordamos los tres ministerios, ¿no? Del profeta, sacerdote, rey, pues fue el de profeta, es decir, el de maestro, el de enseñar la ley, el rabino. Entonces ya como tal el ministerio de rey y el de sacerdote, ya no. Gracias. Maestra, nos dicen por acá, ¿sería prudente guardar el diezmo cuando sabemos que los hermanos del consistorio están haciendo mal uso de él? Sí, ese es un problema Se muy está poniendo fuerte. intensa las preguntas del diezmo, maestra. Pues que el diezmo es el dinero. Pues sí es muy complicado, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, si sabe con certeza de que se están mal usando los fondos de la iglesia, pues yo creo que tiene uno que protestar. Se sigue seguir dando el diezmo, pero sí protestar y ver la manera de que, pues el consistorio no es para siempre, no debe ser para siempre, se tienen que cambiar los miembros del consistorio. El tesorero también se tiene que cambiar, precisamente para evitar, ¿no? Que haya esos malos manejos. Pues en principio no, tendría que seguirse dando. Pero si ya la situación está tan mal, como digo, pues uno se va, se hace miembro de una congregación y a apoyar la congregación. Si el diezmo se tiene que dar.
Si no se quiere dar en la iglesia de la cual es uno miembro, pues se va a otra iglesia y se da allí. Si quieren no sostener, pues otra congregación, por ejemplo. Si ya de plano no está uno a gusto. Puede ser una solución. Pero no entregarlo y quedárselo, no. No, porque no nos pertenece, ¿no? Y llegamos a lo que dice Malaquías, ¿no? Estaríamos robándole a Dios. Pero sí es un tema complicado. Y como digo, lo que uno lo hace, pues lo hace por obediencia. Uno obedece. Y pues ya Dios verá cuando quita a esas personas de ahí. También yo sé que ustedes lo están diciendo a nivel congregación, pero sé que a veces ese problema se da también a nivel presbiterio, por ejemplo, nosotros los presbiterianos, que a veces los presbiterios, bueno, el presbiterio, el sínodo, ¿no? Asamblea, pues sí utilizan usos y costumbres de la clase política mexicana, donde utilizan los recursos para su propio bienestar. Hay que admitirlo, así es. Pero entonces por eso tenemos, ¿no?, a los consistorios, para que ellos también, pues, velen por la iglesia, y también hay un tesorero dentro de la, que no necesariamente tiene que ser miembro del consistorio. Tiene que haber una figura, pues, del tesorero para evitar los malos manejos. Maestra, algún tiempo fui tesorero en la iglesia y mensualmente daba yo un extracto a la iglesia en general y luego detallaba yo todos mis entradas y salidas y las ponía yo en un lugar visible para que fueran transparentes los manejos de los dineros. Independientemente de esto, también rendía yo un informe al consistorio para su aprobación y su conocimiento, porque ahí se manejaba todo lo que eran las ofrendas, los diezmos y ofrendas especiales, y se detallaba, sí, cada una de estos conceptos, y eso es saludable para la iglesia, para que pudiera crecer, porque muchas veces cuando no hay transparencia, lo que se comenta, ¿no? A veces como que se rumora que hay malos manejos o que se está distrayendo un dinero a un lugar a donde no debe de ser, y cuando se informa correctamente, la iglesia tiene confianza de depositar sus diezmos, sus ofrendas especiales, y la iglesia crece y hay mucha bendición para Sí, la iglesia. sí, por eso el puesto del tesorero es muy importante. Y sí, tiene que dar esos informes. Me comenta aquí mi esposo que el manual de procedimiento pide o recomienda que se manifieste el número de diezmantes. Allá en la iglesia de Escocia, le dio a la que íbamos, a principios de año nos entregaban unos sobrecitos con nuestro nombre, ¿no? Familia Juárez Castro, y David Juárez, David Juárez, y la fecha, porque allá se depositaban los diezmos cada domingo, ¿no? Y entonces nos daban nuestros 54 sobrecitos chiquitos, para que no se nos olvidara. Y hay hermanos que luego le preguntan a uno como tesorero, así como que se le olvidó si ofrendó o no, y se dirigían y preguntaban, oiga hermano, no recuerdo si diezmé, y lo que usted dice, uno lo tiene detallado, y va uno al libro de tesorería, y ya le aclara a uno, sí hermana, usted dio o no dio, y pues con el libro en la mano para que se aclara el manejo. Sí, cuando mi esposo fue tesorero aquí de la iglesia, tenía un Excel. Pues en el Excel ahí estaban todos los nombres y palomeados. Solamente había un rubro que muchas veces ponían diezmos, pero anónimos. Entonces, bueno, el anónimo dio tanto. Pues no tiene por qué ser anónimo, digo. Cuando daban sus diezmos ahí los hermanos, no había anónimo. No lo hagan anónimo. Digo, pues, este es mi diezmo.
Anónimo, ¿por qué? Pongan su nombre en el sobrecito. No es para vanagloriarse ni para humillarse. Ay, qué poquito dio, ay, que miren qué mucho. No, simplemente es lo que el Señor me dio, ¿no? Yo recuerdo mi hermano que era diácono de la iglesia de Acapulco, me contó, si fíjate, hay una hermana que literal da a la semana, daba 50 pesos de diezmo. Y decían los diáconos, ay, 50 pesos, digo, casi, pues, ¿cómo para qué, no? 50 pesos. Bueno, pero ese es el diezmo de la hermana. Ella está dando su diezmo, no gano más. Pues aquí están, 50 pesos en su sobrecito. Y les decía, no es la cantidad, es la proporción. Y esos 50 pesos delante del Señor valían tanto como los 500 que luego había ahí un hermano que era, pero bien, que tenía propiedades y que tenía un negocio, pues tenía buenos ingresos, y él sí me acuerdo, ¿no? Esos 500 pesos. Pero los 500 pesos y los 50 delante del Señor es lo mismo porque es el 10%. Entonces, maestra, nos comentan algo que me parece que tiene que ver con lo anterior. Nos dice, pero si el diezmo no es cuestión de dinero, se puede dar a un ministerio y también a la iglesia, porque al final es la obra de Dios y es una sola. Ajá, sí, pero por eso les decía, es la iglesia y luego es la iglesia la que lo administra, como comentaba la maestra Dina. Se le entrega a la iglesia y luego a la iglesia es el deber de la iglesia destinar fondos para las misiones, para los pobres, para los orfanatorios, es la iglesia la que se encarga de distribuir. Es el papel de la Comisión de Misericordia de los diáconos. Esa es su tarea. Investigar dónde están las necesidades y suplirlas con los diezmos que nosotros como miembros entregamos. Pero eso es parte, pues, a través de la función de los diáconos. Y si queremos nosotros, por nuestra cuenta, apoyar a algún misionero, apoyar a alguna institución, pues lo podemos hacer con una ofrenda. Es decir, si damos el diezmo, no quiere decir que ya, eso es lo mínimo, pero también hay ofrendas. Y es así, cada uno de como según propuso en su corazón, no por tristeza, no por... Ese texto es para las ofrendas, no es para los diezmos. Yo voy a proponer en mi corazón X, pero el diezmo es el diezmo, es parte. Si ya no quiero dar más, pues bueno, ya cumplí. Pero si quiero dar más, entonces sí, según yo proponga en mi corazón. Yo tengo otra pregunta para usted, hermana Saraí, fuera del diezmo. Ah, bueno. Del texto, ¿verdad? De Hebreos. Dice aquí el versículo 3 que Melquisedec dice, sin padre, estoy leyendo la Reina Valera, Sí. la que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Cómo podemos entender esto sobre Melquisedec cuando dice ni fin de vida? Pues ¿Tiene casi, que ver casi. con tiene que ver con la narrativa en el relato que desaparece de repente, o debemos de entender que es alguien como Enoc que se fue con Dios, o una teofanía de Melquisedec, aunque pues parece que el pasaje nos habla de un ser humano aquí con Melquisedec, Sí, ¿no? Entonces, así ¿cómo es. entender esto de fin de vida? ¿Se Sí. refiere a una eternidad? ¿Se refiere a su puesto como sacerdote? Ayúdeme, por favor. Sí, yo creo que hay que verlo todo junto, ¿no? Cuando es sin padre ni madre, a ver, no. Digo, el hecho de que está allí es que alguna vez en la vida tuvo un padre y tuvo una madre. Es sin genealogía, bueno, no, sí tuvo abuelos y tatarabuelos, que no tiene principio de días, bueno, sí tenía cierta edad, ni fin de vida, bueno, sabemos que sí se murió, porque si no, más bien parece que está describiendo un ángel, ¿no? ¿Sí? Correcto. Hasta el Sí, ángel, un ángel no tiene padre, no sí. tiene madre, no tiene genealogía, no tiene. Bueno, principio de día sí, ni fin de vida, pues no, pero aquí creo que lo que está diciendo es simplemente que pues no se sabe, no está registrado.
Si no hay registro, tendríamos que ver así, no hay registro ni de su padre, ni de su madre, ni de su árbol genealógico, Excelente. ni de su muerte, ni de su nacimiento. No hay partido de Excelente. bautizo, no hay acta de defunción. Nada. Nada. No hay. Entiendo, entiendo. Eso Excelente. sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Y digo, dice también ahí, ¿no? Semejante al Hijo de Dios. Bueno, sabemos de Jesucristo que sí conocemos quién es su padre, sí conocemos quién es su madre, sí tiene genealogía. Principio de días, bueno, no, pero fin de días tampoco. Entonces, por eso se parece con Melquisedec. Porque de Cristo sí, sí tenemos acta de nacimiento, pero no tenemos acta de... Genealogías, ¿no? Yo, por Tenemos cierto, ¿no? genealogía, claro que sí, pero no tenemos fin de vida. Ujú. Y principio de días, pues, estrictamente hablando, tampoco, ¿no? Su encarnación sí lo hace que tenga principios de día, Ujú, ujú. pero es el eterno Hijo de Dios, entonces, Sí, poco. Ujú. gracias, gracias. Bueno, ahora sí nos fue casi media hora, 8:22. Ahora sí estuvimos muy activos. Bueno, pues rápidamente recordarles que teníamos 2 preguntas pendientes que se respondieron el día de hoy. ¿Cuál fue el diezmo y dónde vivía Melquisedec. Melquisedec? Entonces ya Pero pues no pudimos hacer el cálculo, ¿no? De cuánto habrá sido el diezmo. mucho. Pero sí fue Sí, mucho. Y Y ya el aprove- resto se lo regresó a Abraham, se lo regresó al rey. y aprovechando que estabas haciendo el comentario de que David está por ahí, mándale un saludo de mi parte, por favor. Ah, muchas gracias. Sí, aquí está. Se siente saludado. Bueno, pues entonces continuamos el próximo martes y seguimos leyendo. Gracias, buenas noches a todos. A usted Buenas también, noches. hermana Saraí. Saludos Buenas a noches. mi hermano David. Sí. Gracias. Buenas noches también a todos. Dios les bendiga. Buenas Gracias a noches. todos. Gracias, Araí.